Esta noche reunidos vamos a comenzar nuestra plática en relación precisamente con el enigma del hombre que es necesario conocer con el propósito de formarnos una idea clara sobre sí mismos. Ante todo, conviene que tratemos de conocer el origen del hombre, de dónde vino y cuál fue, pues, el motivo fundamental de su existencia. Mucho es lo que se ha dicho sobre el hombre y es necesario entrar en un terreno más profundo. Actualmente vive sobre la faz de la Tierra una población de cerca de unos 4.500 millones de personas. Lo que puebla la faz de la Tierra, obviamente, es la raza aria. Los continentes actuales están densamente poblados: Europa, América, Asia, África, Oceanía. Son 5 continentes donde se desenvuelve una humanidad. Y preguntamos nosotros, ¿de dónde ha salido esta humanidad? ¿Cuál es su origen? ¿Piensan acaso ustedes que esta humanidad que puebla los 5 continentes tuvo su origen en los mismos? Se encontraron restos humanos en las grutas de Grimaldi y Cro-Magnon, y se ha tratado de reconstruir la historia o la prehistoria sobre las razas de Grimaldi y Cro-Magnon. Se han encontrado osamentas de gigantes. En el Brasil se encontró un esqueleto humano, pues, de varios metros, como de 6 o 7 metros de estatura. En distintas partes se han encontrado esqueletos de gigantes. También se han encontrado esqueletos, sobre todo en las cavernas de Cro-Magnon, de seres humanos que parecen simplemente gorilas, orangutanes o algo por el estilo. De todo esto se ha deducido equivocadamente que la raza humana posiblemente vino de los simios, los changos. La teoría de Darwin tuvo mucha resonancia en su época y se pensó que el hombre venía del mono. Este asunto inquieta mucho a la humanidad de tiempo en tiempo. Se trata de saber si el hombre vino del mono o el mono vino del hombre. ¿Quién vino de quién? Por épocas se apacigua esta inquietud y por épocas resurge nuevamente la misma inquietud. Por ahí, un pseudocientífico, una especie de nene consentido de mamá, tuvo la idea de que la raza humana venía de los salvajes, decía él. Claro, esto le gustó mucho a mamá, pero al fin y al cabo no resolvió nada. ¿Quién vino de quién? No pienso que toda esta población de los 4.500 millones que puebla el mundo actualmente haya venido de estos 5 continentes. No lo pienso porque resulta que el mundo
ha cambiado su fisonomía varias veces. Antes de tener esta fisonomía que ustedes ven en el mapa o en cualquier hemisferio, tuvo otra fisonomía distinta. Hay mapas más antiguos, pero existen mapas diferentes que se han encontrado en otros rincones del mundo, donde la fisonomía de la Tierra parece distinta. Así no ha tenido siempre los mismos continentes, ni ha tenido siempre la misma fisonomía. En otro tiempo tuvo otra fisonomía distinta. Lo que hoy son polos era Ecuador. Lo que hoy es Ecuador fue polos. Entonces los actuales continentes no existían, o existía parte de ellos, que surgía del fondo de los mares. Y había un continente densamente poblado, que estaba ubicado en el Océano Atlántico. Así que la fisonomía del mundo era distinta. Entonces no creo en modo alguno que el origen de la raza humana esté en los actuales continentes. Cuando la raza humana se desenvolvió en la antigua Atlántida, fue muy diferente. Los simios, una especie de hombres simios encontrados en las grutas de Cromagnon y de Grimaldi y otras cavernas, pertenecen más bien a descendientes involucionados o a degeneraciones de la raza de los Atlantes. Yo digo que así como existe la evolución en las plantas y la involución también, que así como existe evolución en los animales e involución también en los humanos, etc., también tiene que existir la evolución y la involución en las civilizaciones. Por ejemplo, cuando uno platica con ciertas tribus del mundo situadas ya en el occidente o en el oriente, se da cuenta de que tienen tras de sí enormes civilizaciones. Conservan en su memoria leyendas que corresponden a sus antepasados desaparecidos de antiquísimas civilizaciones, y hablan de tales antepasados con mucho éxtasis. Los mismos caníbales, que parecen tan primitivos, tras de sí tienen tradiciones enormes, conservan tradiciones de épocas inmemorables, de enormidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no son primitivos, son sencillamente degenerados, involutivos. Ciertas tribus muy crueles, sanguinarias, salvajes, son involuciones o descendientes de antiguas civilizaciones. Es difícil encontrar hoy en día gentes verdaderamente primitivas. Es que las razas humanas evolucionan e involucionan. Antes de que existieran estos 5 continentes, repito, existía la Atlántida. Hoy por hoy estamos muy enamorados de la civilización moderna. Nos maravillan sus cohetes atómicos que viajan rumbo a la Luna o a la esfera de Júpiter o al mundo Venus. Nos sorprenden los experimentos atómicos, las investigaciones fisiológicas,
el estudio sobre las células vivas, etc. Estamos tan fascinados nosotros con estos experimentos que firmemente hemos llegado a la conclusión de que es la civilización más poderosa que ha existido en el mundo. Hemos caído en una especie de sistema geocéntrico. Digo así porque en otros tiempos saben ustedes muy bien que se creía que la Tierra, que todos los astros giraban alrededor de la Tierra, en la Edad Media. Pues nosotros hemos caído en una especie así como de geocentrismo, cuando pensamos que toda la historia del mundo tiene que girar alrededor de nuestra tan cacareada civilización. Pienso que se necesita una especie de geocentrismo moderno, un nuevo Newton, que sea capaz de demostrarnos que nuestra tan cacareada civilización no es más que una de las tantas y tantas civilizaciones que han existido en el planeta Tierra. Un día llegará en que se podrá demostrar esto concretamente. Hay sistemas, hay métodos por medio de los cuales uno puede evidenciar el hecho de que tras de la civilización nuestra, que parece que es tan relumbrona, existió otra civilización más poderosa que la nuestra. Bueno, quiero referirme ahora enfática a los famosos análisis akáshicos de la naturaleza, a la memoria de la naturaleza. Y es que la naturaleza tiene memoria. Los experimentos con el carbono 14, por ejemplo, nos han demostrado que la Luna es más antigua que la Tierra. Así también nosotros podemos demostrar que hay sistemas mediante los cuales es posible leer las memorias de la naturaleza. Los registros akáshicos son una realidad. Un día caerán en manos de los científicos, no lo niego. Nosotros, los gnósticos, tenemos procedimientos mediante los cuales podemos estudiar los registros akáshicos de la naturaleza. Quien quiera estudiar esos registros akáshicos tendrá que desarrollar en forma extraordinaria el loto de los 1000 pétalos. Está relacionado con la glándula pineal, Chakrasahasrara, y los poderes latentes que se hallan en la glándula pituitaria, el loto de los 2 pétalos y de las 96 radiaciones. Este par de glandulitas son extraordinarias. Desarrolladas, nos dan acceso al ultra, a las extrapercepciones y también a los registros akáshicos de la naturaleza. Cuando uno estudia los registros akáshicos de la naturaleza, ve en ellos especie de películas vivientes, a modo de películas vivientes. Toda la historia de la Tierra y de sus razas. Los sabios que han podido estudiar los registros akáshicos saben que la Atlántida fue una realidad, que fue un enorme continente que se extendía desde el sur hacia el norte. Este gigantesco continente sirvió de escenario para la raza que nos precedió en el curso de la historia. Me refiero a la gran raza de los atlánticos. Era una raza de gigantes. Por eso la leyenda de los siglos nos habla del gigante briareo, el de los 100 brazos. Una raza de verdaderos cíclopes. Tal raza llegó a tener una civilización poderosa, millones de veces más poderosa que la nuestra. En materia de trasplantes, trasplantaban vísceras de toda especie,
hígados, riñones, corazones, y lograron hasta el trasplante de cerebro. Eso fue formidable. En el campo de la física nuclear, consiguieron el alumbrado atómico en forma masiva. Todas las ciudades usaban el alumbrado atómico. Los campos estaban iluminados por energía nuclear. Las casas por energía atómica. Dentro del terreno de la mecánica, puedo asegurarles que sus automóviles no solo eran anfibios, sino que podían también volar por los aires y eran propulsados por energía nuclear. Extraían la energía no solamente del uranio y del radio, sino de muchos otros metales y de muchos granos vegetales también, y les salía muy barato. En materia de navegación aérea, tuvieron naves más poderosas que las actuales, verdaderos barcos voladores o buques volantes, propulsados con energía nuclear. Viajes a la Luna los hicieron mejores que los que están haciendo ahora tirios y troyanos. Tuvieron cohetes atómicos sorprendentes con los que viajaban a la Luna. Y no solamente descendían en la Luna aquellos astronautas, descendían también en cualquier planeta del sistema solar. De manera que nosotros no les damos ni a los talones con nuestra tan cacareada civilización y esta pseudosapiencia moderna. No les damos ni a los talones, no servimos ni para limpiarles el polvo de los zapatos a los atlantes. En cuestiones de anatomía, de biología, hicieron progresos que ni remotamente sospechaban. Katia King, la de los tristes destinos, una reina atlante, logró conservarse viva y con toda su juventud durante miles de años. Desgraciadamente, y ahí como se inició la decadencia de la civilización atlante. Ella estableció una antropofagia solar digna de lamentarse. Así comenzó la degeneración o involución de los atlantes. Se sacrificaron entonces doncellas, jóvenes, etcétera, a los dioses, con tales o cuales propósitos. Luego esos cadáveres, cualquier cadáver sacrificado, joven, era llevado al laboratorio. De allí se le extraían determinadas glándulas que necesitaba la famosa Quetzalcoatl, la de los tristes destinos. Y esas glándulas servían para reemplazar glándulas gastadas de Quetzalcoatl. Pero no solamente se extraía de los cadáveres simplemente las glándulas físicas, no. Hoy los famosos científicos modernos que están tan degenerados ya no saben manejar los principios de la vida. Sabios atlantes sí sabían manejar los principios vitales contenidos en las glándulas endógenas. No ignoraban los sabios atlantes que las vibraciones del éter, o mejor dijéramos los tarras, entran en las glándulas endógenas o pequeños microlaboratorios que producen hormonas y jamás vuelven a salir de allí porque se transforman en hormonas. Eso no lo ignoraban jamás los sabios atlantes. Sabían manejar esos tarras o vibraciones del éter universal. Cuando hacían un trasplante de glándulas a Quetzalcoatl, lo hacían conjuntamente con el manejo de los talpas. Pues manipulaban las vibraciones del éter o principios de la vida.
De manera que esos científicos eran inmensamente superiores a los endocrinólogos modernos, que nada saben de estas cosas, que ignoran hasta la existencia de los talvas, pues nunca se han tomado la molestia de estudiar a Rama Prasad o al doctor Krugheller. Fueron enormemente aventajados los atlantes. Existía una ciudad, una universidad atlante maravillosa. Quiero referirme en forma empática a la sociedad acaldana, una verdadera universidad de sabios. Estos estudiaron la ley del eterno Eptaparaparchino, la ley del 7, a la maravilla. Aprendieron a concentrar los rayos solares para hacerlos penetrar en determinadas cámaras. Sabían transformar los 7 colores del prisma solar, es decir, sacaban la positiva o diapositiva de los rayos del prisma solar. Una cosa es ver los 7 colores prismáticos y otra cosa es transformarlos de forma positiva, sacarle la positiva. Los científicos modernos han estudiado los 7 colores fundamentales del espectro solar, pero no les han sacado la diapositiva a esos 7 colores. Los sabios atlantes sabían sacarle la positiva real a los 7 colores del prisma solar. Y con esa positiva de los 7 colores realizaban verdaderos prodigios. Recuerdo al efecto el caso de 2 sabios chinos que hicieron experimentos también al estilo de Atlante con los 7 colores del espectro solar. Sacando la positiva, por ejemplo, de los 7 colores, pusieron, por ejemplo, opio ante un rayo coloreado. Entonces pues, vieron cómo el opio se transformaba en otra sustancia. Pusieron un pedazo de bambú humedecido en determinada sustancia ante un color azul, por ejemplo, positivo, no negativo, del espectro, y se vio cómo ese bambú se teñía firmemente con el azul. Se hizo pasar, por ejemplo, el sonido, tales notas, por ejemplo, la nota do, re o mi, en combinación con determinado color. Y se vio cómo la nota alteraba el color, le daba el color, otro color completamente diferente. Se usaron los 7 rayos en su forma positiva para realizar prodigios en el continente atlante. Se estudió a fondo la ley del eterno Eptaparaparchino. Sabio, que usaba leche de cabra mezclada con resina de pino sobre una placa de mármol, vio cómo al descomponerse aquella leche con la resina formaba 7 capas distintas. Le indujo en la Atlántida a estudiar la ley del eterno Eptaparaparchino, la ley del 7. Los atlantes pues consiguieron hacer verdaderas maravillas en el terreno de la ciencia. Eran científicos y eran magos a la vez. Creaban un robot y a ese robot lo dotaban de un principio inteligente, de un elemental vegetal o animal que hacía las veces de alma o espíritu del robot. De verdad que aquellos robots se convirtieron en verdaderas criaturas vivientes que servían a sus amos, a sus señores. Esa raza atlante existió antes de que existiera la actual raza humana.
tuvieron enormes ciudades. Desgraciadamente degeneraron, como dije, crearon la bomba atómica y aún armas más mortíferas, y en la guerra se devastaron ciudades enteras. Múltiples ciudades se convirtieron en un holocausto, en holocaustos atómicos. Si creemos ser nosotros los sabios más grandes del universo, estamos equivocados, porque tras de nosotros existió una raza más poderosa, más civilizada, más culta. En verdad que nosotros junto a ellos no somos sino bárbaros, incivilizados e incultos. Lástima que la Atlántida no se hubiera lástima que la Atlántida se hubiera degenerado. Es que toda raza nace, crece, se desarrolla y muere. En los tiempos de la carencia de la raza atlante se vieron cosas horribles. La humanidad degeneró en los vicios, como siempre. En el homosexualismo, en el lesbianismo, en las drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Se abusó de todo, ya en el tiempo de la degeneración. Y obviamente tenía que ser destruida esa raza. Que tuvo 7 subrazas, nadie lo puede negar. Pero al fin degeneró. Los sabios de la sociedad acaldana hicieron experimentos notables. Fueron los primeros que usaron la esfinge, que la colocaron frente a la universidad. Mucho más tarde en el tiempo, cuando los sabios de la sociedad caldana comprendieron que una gran catástrofe se acercaba, emigraron a un pequeño continente que se llamaba Grabovsi. Grabovsi. Me refiero al continente africano, que en principio era pequeño. Más tarde, nuevas tierras que emergieron del fondo de los mares hicieron grande el continente de Grabovsi, hoy África. Los miembros de la sociedad caldana se situaron al principio hacia el sur del continente africano. Después emigraron hacia Cairona, hoy Cairo, hacia las tierras de Nilia, el Nilo o Egipto. Y allí establecieron su famosa universidad y la esfinge frente a la misma. Las garras del león de la esfinge representan el fuego. La cabeza de la esfinge representa el agua. Las patas del toro de la esfinge representan el elemento tierra. Las alas de la esfinge representan el elemento aire. 4 son las virtudes que se necesitan para poder llegar uno a la autorrealización íntima del ser. Hay que tener el valor del león, la inteligencia del hombre, las alas del espíritu y la tenacidad del toro. Solo así es posible llegar a la autorrealización íntima del ser. La sociedad caldana en Cairona, hoy el Cairo, estableció un templo de astrología. Entonces se estudiaban los astros, no con telescopios como se hace hoy en día, sino con el sexto sentido. Cuando se examinan las pirámides, sobre todo la gran pirámide, se ve a modo de tubos ciertos canales que van desde el fondo, desde la profundidad de una cripta subterránea hacia arriba, hacia la parte superior de la pirámide. Mucho se ha pensado o conjeturado sobre tales canales,
pero esos eran telescopios. Y el observatorio no estaba arriba, sino abajo, en el fondo mismo de la cripta. Allí se ponía un recipiente con agua. En determinada fecha se sabía que tal astro sería visible. Ciertamente se reflejaba en el agua. Los adeptos de la astrología observaban en el agua al astro en cuestión, no solamente con las facultades físicas, sino psíquicas. En vez de mirar hacia arriba, miraban hacia abajo, hacia el agua. Y allí en el agua, con el sexto sentido, estudiaban los astros. Los hermanos de la sociedad caldana, los grandes sabios, eran astrólogos muy sabios. Nacía un niño y de inmediato le levantaban su horóscopo. No horóscopos al estilo moderno, no horóscopos de meramente convencionales y cotizados. No, aquello era muy distinto. Sabios astrólogos miraban los astros directamente, con procedimientos que hoy se ignoran. Podían leer el estudio, el horóscopo de los niños en un 100%, que jamás fallaban en sus profecías y en sus cálculos. A los niños se les casaba en Cairona, desde recién nacidos. Se sabía cuál iba a ser su esposa y se les desposaba. No quiere decir que por tal motivo fueran a vivir juntos desde un principio, pues eso sería absurdo. Pero ya sabía la niña recién nacida cuál iba a ser su marido. Y el varón, a su tiempo y a su hora, era informado de quién iba a ser su mujer. Cumplía la mayoría de edad y se les unía el matrimonio. Los ciudadanos se orientaban con precisión matemática bajo la dirección de aquellos astrólogos en su profesión, su oficio, su ocupación. Sabían ellos muy bien para qué había nacido cada ciudadano, para qué servía cada hombre. Pues todo hombre sirve para algo. Lo importante es saber para qué sirve. Y estos sabios astrólogos sabían para qué servía cada criatura que nacía. Y nunca fallaban. Eran sabios de la sociedad caldana. Ellos salieron de la Atlántida antes de que los terremotos y maremotos hicieran estremecer aquel continente. Salieron a tiempo, pues sabían demasiado el fin que se acercaba. Y claro, cuando vino la revolución de los ejes de la Tierra, cuando los polos se convirtieron en Ecuador, cuando el Ecuador se convirtió en polo, cuando los mares se desplazaron y la Atlántida se resquebrajaba en pedazos para sumergirse en el fondo del tenebroso océano, los atlánticos incuestionablemente ya habían sido advertidos. Fue entonces cuando las multitudes espléndidamente vestidas se reunieron en los templos. Uno de ellos fue el templo de Ramú, y enjolladas las mujeres y los hombres espléndidamente vestidos clamaban diciendo: Ramú, sálvanos. Al fin apareció Ramú en el altar. Las multitudes lloraban pidiéndole, sálvanos. Ramú les contestó: vosotros pereceréis, con vuestras mujeres y con vuestros hijos, con vuestros bienes y con vuestros esclavos. Ya os lo había advertido. ¿A qué viene esta súplica? Y así como todos ustedes morirán, así también vendrá una nueva civilización que se levantará en tierras nuevas, refiriéndose a nuestra raza aria. Y si ellos proceden como nosotros, como ustedes han procedido, perecerán también. Es necesario saber
es más indispensable dar que recibir, y saber dar que se recibe. ¿Verdad? De nada sirvieron las palabras de Ramón. Cuentan que el humo y las llamas ahogaron sus últimas palabras. Se hundió la Atlántida con todos sus millones de habitantes. Hoy yacen palacios enteros allá en el fondo del océano. Sirven de habitáculo a las focas y a los peces. Ciudades enteras se hallan sumergidas en el fondo del océano Atlántico. Pero es que ese gigantesco continente, más grande que toda América junta, desde el Canadá hasta la California, hasta la Argentina, Chile. Enorme continente con una poderosa civilización. Así que nosotros, señores, no tenemos nada muy especial. La Atlántida, digo, la civilización actual, no es la primera, tampoco será la última. Ni es la más elevada, ni es la más grandiosa. Hasta ahora ha sido la más pobre, la más degenerada. ¿Tenemos acaso nosotros actualmente, o hemos nosotros actualmente conquistado el espacio? Ya somos capaces de viajar en cohetes atómicos a Marte, a Mercurio, a Venus. Este proyecto, sí, pueden haber lindos proyectos, pero actualmente ya lo hacemos. En materia de trasplantes, ya se trasplantan cerebros. Ya somos capaces de crear robots dotados de principios inteligentes. Nada de eso. Entonces no tenemos por qué tener la presunción de ser los más poderosos. Y esta nuestra tan cacareada civilización moderna perecerá. Y de toda esta perversa civilización de víboras no quedará piedra sobre piedra. Babilonia la Grande, la madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la tierra, será destruida antes de muy poco tiempo. Nos sentimos muy grandes con nuestros aviones supersónicos, somos los amos de la creación, pero antes de poco no quedará nada, absolutamente nada, de esta perversa civilización de víboras. Así que antes de que existiera esta raza que puebla los 5 continentes, existió la raza Atlante. Descendientes de Atlántida están los mayas, por ejemplo. Los mayas emigraron ya hacia el Tíbet, ya hacia Egipto, ya hacia Centroamérica. Parece increíble, pero en el Tíbet todavía se habla maya. Y el lenguaje maya es un lenguaje sagrado, ritual del Tíbet. Recordemos que el Naga maya es muy similar. Jesús de Nazaret aprendió maya en el Tíbet. Aquella frase de Jesús, Elí, Elí, lama sabachthani, Señor, Señor. Dicen algunos, ¿cómo me habéis glorificado? Otros dicen, Señor, Señor, ¿por qué me habéis abandonado? Bueno, tal frase no es hebrea. Por eso cuando los judíos escucharon que Cristo decía, Elí, Elí, lama sabachthani, se dijeron a sí mismo, pero bueno, este llama a Elías. ¿Qué lenguaje es este? No entendieron. Creyeron que llamaba a Elías para que viniera a salvarle. Sin embargo, cualquier indito de Yucatán o de Guatemala les traduce a usted la palabra, la frase Elí, Elí, lama sabachthani, porque resulta que es maya, no es hebrea, por eso no la entendieron los judíos. Y significa, de acuerdo con los mayas y la traducción que ellos les dan, significa, me oculto en la prealba de tu presencia. Es una frase ritual maya. Los turanios también
fueron sobrevivientes de Atlántida, desdichadamente dedicados a la mágica negra. Lograron llegar hasta el Tíbet, también para colmo de los colmos, como los descendientes, como los escogidos Ari, y emigraron hacia la Persia antigua. La gran ley al fin pudo vencerlos y fueron destruidos. Las pieles rojas son descendientes de la Atlántida. Nuestros antepasados antiguos, náhuatl, zapotecas, toltecas, etc., vinieron originalmente de la Atlántida. Casi todas las tribus de América descienden de Atlántida. Así que, a medida que uno avanza en estos estudios, se da cuenta de que la raza actual no tuvo su origen, como suponen muchos, en los mismos continentes que habitamos. La raza actual viene de otra raza, viene de la Atlántida. No viene de los simios, de los orangutanes, de los changos, como supone neciamente Mr. Darwin y sus secuaces. Desciende, repito, del tronco atlante. Y eso está demostrado. Pero los atlantes, con toda su poderosa civilización, a su vez no descienden del continente atlante. Atlántida, con toda su civilización, fue grandiosa, pero los atlantes no descienden de Atlántida, descienden de Lemuria. La Lemuria fue un continente aún más antiguo que el continente atlante. Los lemures habitaron en el océano, en un continente que existió en el océano Pacífico. Trátase de un gigantesco continente que se extendía en aquel mar enfurecido. Un enorme continente que cubría casi todo el área del Pacífico. Más grande que la Atlántida, más grande que la Europa, más grande que el Asia. La civilización lemur obviamente también fue poderosa. Los lemures fueron una raza de gigantes cíclopes. Normalmente podrían tener estaturas de 4, 5 y 6 metros. Eran gigantes. Era la raza de los gigantes. La Lemuria tuvo una poderosa civilización también. Enorme, formidable. En la Lemuria se levantaron enormes ciudades cíclopes, rodeadas de murallas, de piedras, de lava y de lava de volcanes. Muchas gentes habitaron también en los campos, como ahora. Al principio, en la época prelemúrica, podemos decirles a ustedes que existió una raza de hermafroditas lemures. La división en sexos opuestos fue en la época postlemúrica. Así podemos dividir la Lemuria en dos mitades, o la raza lemúrica en dos tiempos. Primer tiempo, existencia de los hermafroditas. Segundo tiempo, división de la raza en dos sexos. Miremos la raza humana en principio, como hermafroditas. No existían los sexos separados. La raza era hermafrodita. Entonces, cada individuo sagrado, lemur, tenía los órganos sexuales masculino y femenino totalmente desarrollados. Se reproducían mediante el sistema de gemación. Aquel hermafrodita
eliminaba de sus ovarios, naturalmente, mediante el menstruo, en determinado tiempo, un óvulo o huevo perfectamente desarrollado, del tamaño que puede ser el de un ave, con su envoltura calcárea completa. Ese huevo, colocado en un ambiente especial, dentro de su interior gestaba una nueva criatura. Y al fin, cuando esa criatura salía del cascarón, se alimentaba de los pechos del padre-madre, normalmente. Así se reproducían los lemures. El acto sexual no existía, porque cada subindividuo era completo por sí mismo. Su reproducción era mediante el sistema de gemación. Más sucedió que cuando llegó la época post-lemúrica, se vio claramente que algunos niños nacían con un órgano sexual más acentuado que otro. Algunos nacían con el órgano masculino más desarrollado que el femenino, o viceversa. Y tal proceso se fue haciendo cada vez más notorio hasta que al fin sucedió que nacieron niños unisexuales, varones o hembras. Pero este proceso de división en sexos opuestos se realizó a través de varios millares, quizás 1.000.000 de años. No fue de la noche a la mañana. Por eso se dice que Eva fue sacada de la costilla de Adán. Es un símbolo para representar la división en sexos opuestos. Cuando ya vino la división total en sexos opuestos, entonces se necesitó de la cooperación para crear. El menstruo siguió existiendo en la mitad femenina, en el elemento femenino. Pero ya ese óvulo nacía infecundo, o venía infecundo. Se necesitaba la cooperación con el sexo masculino para que el óvulo fuera fecundado y así poder reproducir la especie. Los Elohim creadores, los Kumaras, reunían a las gentes para la reproducción en determinadas épocas del año. Era de admirarse cómo esas razas, esas tribus, viajaban de uno a otro lugar para ir a asistir en determinadas fechas a los templos donde debían reproducirse. El acto sexual jamás se realizaba fuera del templo. Ese sacramento solamente se realizaba en el templo. Era un sacramento del templo. Las parejas, hombre y mujer, en los patios empedrados de los templos, se unían sexualmente para crear, bajo la dirección de los Kumara. La humanidad gozaba de las facultades espirituales. Podía percibir perfectamente todas las maravillas de la naturaleza y del cosmos. Su capacidad de visión le permitía ver la mitad de un Holtapannas, es decir, la mitad de las tonalidades del color universal. Bien sabemos nosotros que un Holtapannas consta de 5,5 millones de tonalidades del color. El oído era penetrante como para poder captar las sinfonías del universo. El olfato era tan agudo que podía perfectamente sobrepasar al de los perros hoy en día. Era una humanidad que podía usar en su alfabeto 51 vocales y 300 consonantes articulables.
No había degenerado pues el poder del verbo, de la palabra. Se hablaba en el lenguaje universal y tenía poderes sobre el fuego, sobre el aire, sobre las aguas, sobre la tierra. Era una humanidad superior, millones de veces superior a la nuestra. Construyó poderosa civilización. También supo utilizar la energía del átomo y los rayos cósmicos. Tuvo naves con las que viajó a través del espacio infinito. Naves maravillosas. Cualquier ser humano en la Lemuria podía vivir 1000 años, unos 12 a 15 siglos, es decir, algo más de 1000 años. Era una raza fuerte, vigorosa, podía perfectamente agarrar una enorme piedra y lanzarla con gran fuerza hacia lejos. Una piedra que hoy necesitaríamos nosotros para moverla, una poderosa grúa, quizás ni con la grúa lo hicieran. Así que los lemures fueron una raza vigorosa, muy fuerte. Sin embargo, el origen de la raza de los lemures tampoco estuvo en el Pacífico, como se cree. Los antepasados de la Lemuria estuvieron en el continente hiperbóreo, que como especie de herradura cierra alrededor del polo sur. En el continente hiperbóreo existió una raza poderosa de andróginos, ya no de hermafroditas, sino de andróginos. No era una raza que simplemente pudiera posarse sobre la corteza terrestre como los lemures. No, los hiperbóreos fueron diferentes, flotaban en la atmósfera de aquellos días. Sin embargo, crearon su civilización. Muchos han pensado que los hiperbóreos jamás conocieron la guerra, pero en realidad, de verdad, sí hubo una raza de hiperbóreos que supo hacer guerra. Entonces, los reinos mineral, vegetal, animal y humano se mezclaban mucho. Existían minerales vegetales, vegetales minerales, animales vegetaloides y vegetaloides animales. En cuanto a los seres humanos, eran completamente andrógenos. Podían alargar sus cuerpos a voluntad hasta tomar enormes estaturas o disminuirlas hasta el estado del punto matemático. Se reproducían como se reproducen los corales. Así se reproducían. Es decir, por brotación. Bien sabemos que hay plantas que pueden reproducirse por simple brotación, que siembra un retoño y crece y se desarrolla. Así también de aquellos cuerpos podían hacer algún brote que luego se desprendía y daba origen a una nueva criatura que se alimentara del padre-madre. Una raza muy guerrera, de hombres altos y delgados, protegidos con grandes escudos y empuñando lanzas. Lanzaban armas, usaban armas desconocidas, peleaban contra otras tribus. Los hiperbóreos vivieron en una época muy distinta de la historia del mundo. Poseían la visión espiritual totalmente desarrollada, es decir, tenían la glándula pineal sobresaliente que les permitía ver el ultra de todas las cosas. Si pensamos en que una planta es el cuerpo físico de un elemental, entonces cada planta tiene alma, y el alma de cada planta es un elemental vegetal. Los hiperbóreos, cuando miraban un bosque, no lo veían como lo vemos nosotros hoy en día, como un conjunto de árboles o algo por el estilo.
porque para ellos ese bosque era un bosque de gigantes con enormes manos que como las de Briareo, de los 100 brazos, claro, se movían a derecha e izquierda. Aquel bosque no era algo silencioso, sino que se escuchaba por aquí, por allá y acullá las voces de los colosos gigantes, es decir, las voces de los elementales de los árboles gigantescos. Es otro modo de ver las cosas, no como las vemos ahora con esta vista degenerada, con esta vista miserable que poseemos, que solamente ve la cosa física. No, era otra vista, era la vista que nos permitía ver las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Era una vista diferente, penetrante, omnisciente. Veíamos la Tierra como era y no como aparentemente es, no como la estamos viendo ahora. Había conocimientos y sabiduría superiores a los que ahora poseemos. Todo lo que sabemos nosotros ahora no sirve más que para estructurar un poco el intelecto. Y eso es todo. Los hiperbóreos eran más sabios. Estaban gobernados por el superhombre, por los superhombres de todos los tiempos y de todas las edades. Y tuvieron reinos y civilizaciones. Pero tampoco su civilización, tampoco su origen racial estaba en el continente hiperbóreo. Ellos sabían que sus antepasados habían quedado atrás en el tiempo. Los antepasados de los hiperbóreos fueron los hombres protoplasmáticos, los hombres polares, los hombres glaciales. La primera raza. Esta vivió en el casquete del Polo Norte. Los hombres glaciales, los hombres protoplasmáticos. Uno no puede menos que reírse del protoplasma, de la pizca esa de sal de Haeckel y sus secuaces. Creen que de allí vino pues el protoplasma, el molusco y del moluscoide, el molusco, y siguió la evolución de acuerdo con el dogma ese inquebrantable de la evolución aceptado por Darwin y sus secuaces. No, el protoplasma tiene más antigüedad. Tampoco es el protoplasma ya aquel de otros autores flotando en el océano. No, pensemos en el hombre protoplasmático, pensemos en la raza protoplasmática que existió en la isla sagrada, en esa isla que fue la primera en existir y será la última en dejar de existir. Quiero referirme a las tierras nórdicas, a la tierra de cristal, como dijeran nuestros antepasados de Aragua, a la lejana Thule, al continente ese que está cubierto ahora por hielos del Polo Norte. Dicho continente ocupaba en aquella época la zona ecuatorial del mundo, puesto que la posición era diferente. El Ecuador actual era polo, y los polos eran Ecuador. Había enormes y profundos bosques, y se creó una gigantesca civilización polar. La tierra era de un color azul magnífico, bellísimo. Las montañas eran transparentes como el cristal. La raza humana se reproducía por el sistema ese que conocemos todavía en nuestro organismo, en la sangre, el de la división celular. Bien sabemos que una célula se divide en dos y comienza el proceso de gestación de los 9 meses. La célula germinal se divide en dos, las dos se dividen en 4, las 4 en 8 y así comienza el proceso de gestación, el proceso de división celular. Todavía existe ese proceso en nuestra sangre. ¿Por qué existe? Porque existió. Y los hombres polares se reproducían era con ese proceso. En determinado tiempo el organismo del padre-madre se dividía en dos, como se divide la célula viva. Y así se reproducía, por el proceso pues de división celular.
Cuando nacía una criatura se festejaba aquello con gran acontecimiento. Los templos se reunían los hierofantes para trabajar sobre los elementos. Y los símbolos esotéricos se usaban en aquella época de forma diferente para indicarnos que la vida iba hacia la materialización, hacia lo físico. Los hombres de la época polar podían alargar su cuerpo a voluntad, achicarlo hasta convertirlo como un punto matemático. Eran andróginos y tan pronto podían poner a flote el aspecto masculino para aparecer como hermosas damas, o sumergir dentro de sí mismo el aspecto masculino para aflorar, poner a flote su aspecto masculino. Es decir, eran verdaderos andróginos divinos. Su imaginación se reflejaba en el firmamento estrellado. Platicaban con los dioses de la aurora del Mahambantara, cara a cara. Parlaban en el verbo de oro que como un río de sol corre, un río de oro corre bajo las selvas espesas del sol. Entonces Uriel, gran maestro venido de Venus, les enseñó las artes y las ciencias. Uriel dejó un libro escrito con runas, libro que estudiaron entonces los hombres de la época polar, o de la época primaria, si se les quiere llamar, la raza protoplasmática. Todo esto está escrito en los registros akáshicos de la naturaleza. Si ustedes desarrollan la epífisis y la hipófisis con ese par de glándulas debidamente concentrados, podrán revisar todos estos escritos, podrán verificar por sí mismos lo que actualmente estoy diciendo. ¿De dónde salió la raza polar? ¿Cuál fue su origen? Ellos sabían muy bien que se habían desenvuelto en una época anterior. Es decir, que habían vivido, pues, en una dimensión superior, en la cuarta coordenada. Que allí se habían actuado y habían conocido los misterios del universo. Y los hombres de la cuarta coordenada no ignoraban que habían venido de la quinta. Y los hombres de la quinta coordenada no ignoraban que habían venido de la sexta coordenada. Y los hombres de la sexta dimensión no ignoraban que habían venido de la séptima. Y los hombres de la séptima dimensión no ignoraron jamás que se habían desarrollado desde el germen original primitivo. De manera que el germen elemental atómico primitivo de la raza humana existía antes de que existiera el caos. Todos los gérmenes de la raza humana, de la raza de los elementos vegetales o de las razas animales, estaban en el caos. Antes de que existiera el universo, esos gérmenes dormían en el caos. Cuando el universo se estremeció con el verbo, cuando el verbo creador del primer instante puso en movimiento todos los átomos, esos gérmenes surgieron del caos. Hicieron su primera manifestación en la séptima raza, en la séptima dimensión. Se cristalizaron y desenvolvieron un poco más en la sexta, luego en la quinta, posteriormente en la cuarta. Y llegó el día en que aparecieron tales gérmenes ya con cierto desarrollo en nuestro planeta Tierra, posados sobre una Tierra protoplasmática, como simples protoplasmas vivientes. De manera que la raza humana viene del caos, se desenvolvió del caos, se desarrolló del caos y existe actualmente. Un día los organismos humanos regresarán al estado germinal primitivo y volverán al caos. Del caos volvieron y al caos volverán. Un día nuestra Tierra fue un protoplasma. Más tarde nuestra Tierra será un cadáver, una nueva luna, después de la séptima raza. Entonces la vida se desenvolverá en las esferas superiores y volverá al caos.
porque del caos salió y al caos habrá de volver. Hasta aquí mi plática de esta noche. Los que quieran preguntar algo pueden hacerlo con la más entera libertad. ¿Cuál fue el origen de la división de los sexos? La división de los sexos tenía que realizarse debido a que los entes divinales, los seres, necesitaban forzosamente tener vehículos masculino o femenino aparte para su propio autodesarrollo y experiencia individual. Esa es la causa espiritual. ¿Alguna otra pregunta? Todos pueden preguntar con la más entera libertad. Estando en este mundo tridimensional, puede uno viajar por la cuarta, conocer alguna manifestación de la cuarta dimensión. Ayer anoche precisamente dimos aquí una conferencia sobre eso y explicamos lo que es la cuarta vertical y cómo entrar conscientemente con cuerpo físico en la cuarta dimensión. Dijimos anoche que es posible que el cuerpo físico entre en la cuarta vertical. Dimos una clave. Hablamos precisamente sobre Harpócrates o Harpócrates. Dijimos que si uno se concentraba profundamente en Harpócrates a tiempo de dormirse. Dijimos que si uno imaginaba un huevo de color azul y que si con su imaginación se sentía como un pichón dentro de ese huevo imaginado. Dijimos que si la concentración era profunda e invocábamos a Harpócrates, llegaría un momento en que sentiríamos una especie de rasquiña en el cuerpo. Si nos rascábamos, perdíamos la oportunidad. Todo eso lo dijimos explicándolo aquí. Entonces aclaramos. Y si en tales instantes se sentía uno como inflado, como regordete, y se levantaba de su cama lleno de fe, penetraría con la ayuda de Harpócrates o Harpócrates en la cuarta vertical, donde podría estudiar los misterios de la vida y de la muerte. Hablamos ampliamente anoche sobre la ciencia gira. Hoy no me propongo hablar tanto sobre la ciencia gira, puesto que hoy estamos hablando exclusivamente sobre antropología gnóstica. ¿Alguno otro tiene algo que preguntar? Desde el caos que usted menciona, desde ahí se empezó a gestar esos yoes. Los yoes nada tienen que ver con el caos. Son una creación diabólica de nosotros, de nuestros errores, de nuestros defectos, aquí y ahora. El caos es el caos. Y la razón de ser del caos es el mismo caos. El caos es sagrado. Allí están latentes los gérmenes de la vida. Allí se desarrollan y desde allí se desenvuelven y descienden luego de dimensión en dimensión hasta aparecer aquí en forma concreta. Eso es todo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hermano. Quería yo preguntarle respetuosamente si hay escrito documentación sobre la brillante conferencia que acabamos de escuchar de Solari. Si hay en alguna forma que podamos llegar hasta nuestro intelecto, donde podemos ver esas fuentes si tiene usted algunos libros sobre esa documentación que nos acaba de decir, y cuando menos en una forma pues, al alcance de nosotros. No sé si me explico. Yo escribí alguna vez un mensaje en Navidad, ¿te acuerdas cuál es? ¿Cómo? No.
mensaje de 1969, sí, donde hablo de todo eso, 68 y 69. A ver si de pronto hago llegar hasta ustedes ese mensaje de los años 1968-69, donde yo escribí sobre todo eso. Sin embargo, hay otros autores que han dilucidado mucho sobre cuestiones de antropogénesis. Muy especialmente puedo recomendarles el segundo volumen de la doctrina secreta, titulado Antropogénesis, cuya autora es la maestra Elena Petronila Blavatsky. También Rudolf Steiner, por ejemplo, en su tratado de ciencia oculta, da muchas luces sobre el particular. Yo puedo hablarles a ustedes sobre esto ampliamente, debido al hecho concreto de que esto que estoy explicando lo he vivido. De manera que no necesito estudiarlo para decirlo, lo he vivido. Y no he ampliado hoy todo el tema lo que quisiera porque nos echaríamos toda la noche, no alcanzaríamos. Ni en 1000 noches acabaría yo de explicarles a ustedes todo el desarrollo de este universo, desde que surgió del caos. En todo caso, lo he vivido y lo conozco por experimentación directa. ¿Alguno de ustedes tiene algo más que decir, que preguntar? Amén. Hay en un libro, me parece, de John Milton, habla mucho del caos y del cosmos. Hay mucha diferencia, porque caos se entiende como desorden y cosmos como el orden. No sé si estoy... Del caos sale el cosmos. Indubitablemente, mediante la ley del 3, es decir, mediante el santo Triamatzikamno, es posible realizar creaciones de unidades nuevas. Cuando las fuerzas positiva, negativa y neutra inciden todas en un punto dado, se realiza una creación. No sería posible la creación de cualquier unidad cósmica nueva sin la conjunción de esas tres fuerzas que forman en sí mismas el santo Triamatzikamno. Estas tres fuerzas son el santo afirmar, el santo negar, el santo conciliar. Pero crear es una cosa y organizar es otra cosa. Se puede crear, pero si no hay organización, ¿de qué serviría la creación? Para que un cosmos, que significa entre paréntesis orden de mundos, surja a la existencia, se necesita de otra ley. Quiero referirme en forma enfática a la ley del eterno Hepta Paraparchinok, es decir, la ley del 7. Mediante la ley del santo Triamatzikamno se hace la creación, pero mediante la ley del 7 se hace la organización de lo que se ha creado en forma de un cosmos. Así pues, nuestro sistema solar existe gracias a dos leyes. Primera, la del santo Triamatzikamno. Segunda, la del eterno Hepta Paraparchinok. Gracias a esas dos leyes existe actualmente nuestro sistema solar y nuestro planeta Tierra. Del caos surgió pues un cosmos y del caos surgen todos los cosmos. Como de las tinieblas sale la luz. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, como no escucho aquí, no hay más preguntas, daremos por terminada esta plática. Paz y diferencia.